Estimados alumnos, que estén muy bien, ustedes y sus familias, cuidándose mucho, esperemos en esta etapa difícil que vive nuestro país y el mundo. Hacemos presentación de la guía número 3 y su proceso de revisión y retroalimentación. Guía número 3 de Historia, Geografía y Ciencias Sociales para tercer y cuarto año medio. El tema fundamental de esta tercera guía era el Estado, sus deberes y sus propósitos. Objetivos y habilidades. El objetivo que teníamos para esta guía número 3 era analizar el rol del Estado en las sociedades democráticas contemporáneas, las habilidades por trabajar, la habilidad del análisis, recordando que analizar es examinar detalladamente, separando o considerando por separado sus partes. ¿Cómo se trabajaba esta habilidad? Identificando primero, haciendo lectura de los textos, extrayendo sus ideas principales y luego realizando el análisis a través de las lecturas de fuentes, la explicación y la comprensión de los datos. Revisaremos, por supuesto, como lo acabamos de mencionar, el rol del Estado, ¿ya? Especialmente en las sociedades contemporáneas de Chile y el mundo. La actividad a desarrollar inicial contemplaba el texto número 1, titulado El Estado. Por Estado entiendo un tipo muy especial de asociación que se distingue por la extensión en la que entre todos aquellos sobre los que reivindica su jurisdicción puede asegurar la obediencia de sus reglas por medio de sus superiores medios de coerción. Cuando la gente habla del entre comillas gobierno, generalmente hace referencia al gobierno del Estado en cuya jurisdicción vive. Con raras excepciones a lo largo de la historia, los estados han ejercido su jurisdicción sobre un pueblo que ocupaba un cierto territorio, aunque este territorio estuviera a veces poco delimitado o fuera discutido. Podemos pensar así el Estado como una entidad territorial, aunque en algunas épocas y lugares el territorio del Estado no ha sido mayor que una ciudad. En siglos recientes, los estados han reivindicado su jurisdicción sobre países enteros. Ahí está el texto de Robert Dahl, 2012, La democracia. Este primer texto contemplaba las siguientes preguntas. Pregunta número 1. ¿Qué características le atribuye el autor al Estado? El autor Robert Dahl dice que hay dos características fundamentales, según él, de lo que conocemos por Estado. Primero dice que es un tipo de asociación, distinguida por la extensión en la que se reivindica su jurisdicción, es decir, el territorio, sus habitantes y las leyes que establece ese Estado. Esos elementos entonces son elementos constitutivos y caracterizan la composición de un Estado. Entonces, como asociación debe contemplar elementos fundamentales como la existencia de un territorio, la existencia de habitantes en ese territorio y las leyes que ese Estado se otorga para sus habitantes. Una segunda característica que atribuye el autor al concepto de Estado es que el Estado puede hacer uso de medios de coerción para asegurar la obediencia a sus reglas. Es decir, todo Estado puede utilizar medios de fuerza. Esos son los medios de coerción. Medios de fuerza legítimos para hacer cumplir las leyes en su territorio. Como complemento, entregamos una frase de Noam Chomsky que dice que la propaganda es a una democracia lo que la coerción a un Estado totalitario. Una segunda pregunta nos planteaba lo siguiente. ¿A qué se refiere Dahl, el autor, cuando señala que el Estado asegura la obediencia de las reglas a través de medios de coerción? Ejemplifica. El autor Robert Dahl señala que el Estado puede asegurar el respeto, cumplimiento y obediencia de las reglas, es decir, de las leyes y las normas, a través del uso de medios de fuerza o coerción, establecidos por la misma ley en la Constitución. El Estado, entonces, posee estos medios de fuerza, posee estos medios de coerción, posee el monopolio de la fuerza para hacer cumplir la ley. Por lo tanto, son medios de fuerza legítimos que tienen sus límites, eso sí, en la existencia de los derechos humanos. ¿Ya? Porque si no, podría darse la situación de que un Estado se transformara en un Estado totalitario, ¿ya? Si incumple la ley y especialmente si transgrede la Constitución. El uso de los medios de fuerza, el uso de los medios de coerción deben ser racionalizados y deben depender única y exclusivamente de la existencia de una Constitución limitada por, en su actuar para el Estado en la existencia de los derechos humanos. En un Estado de Derecho, es el Estado el que goza o posee del poder y la autoridad para imponer los medios de coerción.
Además, el autor dice que podemos ejemplificar esta idea del uso de la fuerza, el uso de los medios de coerción, con la existencia de un conjunto de normas o leyes que posee un Estado, tanto para establecer prohibiciones o sanciones en caso de incumplimiento. Así, la ley en este sentido es coercitiva, es decir, pues amenaza con imponer castigos a las personas que la incumplan. Hay un primer ejemplo ya de esta idea de la coerción por parte del Estado. Con la existencia de normas, de leyes, ya con la existencia de la ley, ya se ejerce la fuerza por parte del Estado para su cumplimiento. El Estado está facultado además para usar la fuerza, incluso la violencia, racional y gradualmente, eso sí, si se da el caso, para terminar preventivamente con una conducta que sea una amenaza para la seguridad, utilizando para ello agentes del Estado para su cumplimiento, sean estas fuerzas policiales, Carabineros de Chile, PDI en el caso de nuestro país, o fuerzas militares como son el caso de las Fuerzas Armadas. Como complemento, una frase de Nicolás Maquiavelo: el fin justifica los medios, ahí entre comillas aquello. Una tercera pregunta en este primer texto nos planteaba lo siguiente: a partir de tu experiencia, ¿cómo definirías el concepto de Estado? ¿Qué características debe tener el concepto de Estado? Y escribir una definición. Podemos plantear esta respuesta siguiente: podemos definir el Estado como una institución permanente e histórica. Recordar, distinguirla del concepto de gobierno, que es una institución temporal. El concepto de Estado es una institución permanente, histórica, de convivencia social y de convivencia política. Esta forma de organización social cuenta con instituciones soberanas, ¿ya?, que son los poderes del Estado, ¿ya?, que cumplen distintas funciones: función ejecutiva, función legislativa, función judicial, y con la existencia además de órganos de control. Todo este conjunto de instituciones soberanas regulan la vida de las comunidades en el marco de un territorio nacional. Además, características que debe poseer un Estado: tradicionalmente se consideran 3 elementos constitutivos: una población, es decir, debe existir una población, el elemento humano; debe existir un territorio, el espacio terrestre, marítimo, aéreo; y debe existir el poder soberano, que el Estado entonces posee, otorgado por la nación, poder político, legal, sometido a la Constitución y las leyes. Esos 3 elementos caracterizan precisamente la existencia de un Estado: población, territorio y poder. A partir de aquello, entonces, podemos armar nuestra definición. El texto número 2, titulado Propósitos y deberes del Estado en Chile, está basado en la Constitución actual de nuestro país y en el artículo 1 de la Constitución. Lo leemos: dice que el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de esta, promover la integración armónica de todos los sectores de la nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. Todo eso entonces es lo que contiene el artículo 1 de la Constitución Política de la República de Chile. A partir de entonces de la lectura anterior, respondemos las siguientes preguntas del texto 2. Primero, de acuerdo con la Constitución chilena, ¿qué propósito tiene el Estado? ¿Qué deberes derivan de ello? Y con respecto a quiénes tiene tales deberes. De acuerdo al artículo 1 de la Constitución actual de Chile que acabamos de leer, el propósito que tiene el Estado finalidad es que el Estado debe promover el bien común. ¿Ya? Ese es el propósito o finalidad del Estado: promover el bien común. ¿Qué deberes derivan de este propósito, de esta finalidad? Los deberes del Estado son contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad su mayor realización espiritual y material posible. El Estado además tiene el deber de respetar los derechos y garantías constitucionales. El Estado tiene el deber de resguardar la seguridad nacional. El Estado tiene el deber de proteger a la población y a la familia. El Estado tiene el deber de promover la integración armónica de todos los sectores de la nación.
y el Estado tiene el deber de asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. Por último, hacemos mención a que son receptores de estos deberes del Estado la persona humana con quien el Estado está a su servicio, entendidos como los integrantes de la comunidad nacional, tanto aquellos grupos colectivos o aquellos individuos, la población, la familia y todos los sectores de la nación. Una segunda y última pregunta nos planteaba lo siguiente: ¿con qué situaciones contingentes relacionan la idea de bien común? Identificar y explicar una situación actual en Chile. Recordando que lo contingente hacía referencia a aquello que está en el contexto, ya en la realidad actual, en el momento que vive tanto nuestro país como el mundo. Eso es lo contingente. Primeramente deberíamos recordar que el bien común es aquello de lo que se benefician todos los ciudadanos o toda la gente, tanto beneficios materiales o intangibles. Por tanto, el Estado tiene como obligación proteger y promover el bien común. Tomando en cuenta entonces lo anterior sobre la definición de bien común, a partir de lo mencionado en el actual contexto o en la actual contingencia nacional y mundial, nos referimos fundamentalmente a la pandemia por COVID-19 o coronavirus, contexto o contingencia de carácter sanitario, se ha llegado a la importante conclusión que se debe reforzar la importancia del Estado tanto en Chile como en el mundo, ya que el Estado es un órgano rector encargado de proteger y promover precisamente ese bien común. Allí una caricatura que muestra entonces todas las distintas labores, deberes y responsabilidades que cumple el Estado en Chile y en el mundo. Y complementando lo anterior, podemos ejemplificar precisamente con el fundamental e irreemplazable rol del Estado en materia de salud, en redes asistenciales, hospitalarias, seguridad y abastecimiento, educación, asistencia social y económica. Todos esos deberes ya irreemplazables, fundamentales, que hoy día más que nunca está cumpliendo el Estado tanto en Chile como en el mundo. Todo esto en el actual contexto de la pandemia por COVID-19 ha dejado de manifiesto que el bien común no puede estar entregado a las leyes del mercado. En tiempos de crisis nacional, en tiempos de crisis internacional, solo el Estado puede dar respuesta a la exigencia de la contingencia. Más Estado, más bien común. Y para concluir, hay una caricatura de lo que fue históricamente el recorte que se le ha hecho al estado de bienestar tanto en Chile como en el mundo, y que hoy día está siendo cuestionado precisamente ante la exigencia y de la crisis pandémica internacional. El Estado haciéndose cargo precisamente como corresponde de esas responsabilidades. Muy bien, alumnos, esperando que ustedes se encuentren muy bien junto a sus familias, cuídense mucho, nos encontraremos en una próxima guía prontamente. Se despide su profesor Eduardo Marán.